Hola, mi nombre es Eliodoro Soto Holguín, estudio la carrera de Derecho en TecMilenio en línea, mi matrícula es AL 02717691 y para la materia de Derecho del Trabajo de la maestra Georgina Irene García Moreno, en el ejercicio número 1 nos piden la opinión sobre la importancia del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sobre la Ley Federal de Trabajo promulgada en 1931, reformada en 1970 y últimamente reformada el 1 de mayo del 2019. Creo importantísimo primero definir el concepto que nos une sobre lo que definimos como trabajo, que es todo esfuerzo humano aplicado para la generación de la riqueza, o más bien pudiéramos decir que es todo esfuerzo físico e intelectual para la generación de la riqueza. A través de la historia hemos podido conocer la evolución pues, de esta relación entre el trabajo y la relación con los dueños o con los administradores de la riqueza, que lo que hoy conocemos es la relación entre obrero y patrón. No siempre se le ha reconocido los derechos al trabajador o a la persona que genera la riqueza. De ahí que es importantísimo conocer cuál ha sido la evolución para llegar a lo que está ahora reconocido en la Constitución Política de nuestro país, así como la ley que lo regula, la Ley Federal del Trabajo, y por qué se ha ido modificando y reformando. Creo que es importantísimo para nuestro país reconocer que cuando se elaboró y se constituyó, la Constitución Política de 1917, durante los tiempos del presidente Venustiano Carranza, y aquel constitutivo conformado por diputados de diferentes estados, entre ellos se destacan mucho los diputados de Veracruz y de Yucatán, porque ahí hubo personajes mexicanos que salieron de nuestro país a diferentes destinos, como lo es Estados Unidos y Europa, para conocer cuáles eran las leyes, las normas que regulaban esa relación entre el obrero y entre el patrón, y desde luego los derechos que se generaban a través de este vínculo, debido a que era importante siempre reconocer esa actividad física e intelectual de las personas, porque veníamos de una economía donde existían las artesanías, la minería, la agricultura e inclusive pues, la seguridad de las distintas regiones, de las distintas comunidades. Pero existía el trueque, existía la esclavitud, existía una serie de conceptos como los siervos también, o como el señor feudal, o como también otras épocas en donde pues no había lo que es los derechos humanos. Por eso de ahí nos vamos, y quisiera yo ahondar por qué la importancia de esa evolución, que cuando llegamos a la época ya revolucionaria de México, cuando ya estamos con el presidente Venustiano Carranza, y se está elaborando, se está constituyendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, pues fue cuando se propuso los primeros, yo creo que semillas para poder contemplar en la Constitución Política lo que hoy le da sentido o bases o pilares a lo que hoy conocemos como el derecho laboral. Se sabe y se reconoce en la historia que desde que se instituyó el realizar, elaborar la Constitución Política, se hicieron distintas propuestas para que se reconocieran los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo, se fue integrando con diferentes proyectos de diputados, tanto de Veracruz como de Yucatán y de otros estados, pero se destacan mucho los diputados de Veracruz y de Yucatán, así conformándose en 1917 la primera constitución política del mundo, en donde se le da un sentido social y se le da un sentido que reconoce los derechos humanos del trabajador. Y con esto se va tomando en cuenta para poder generar lo que es la Ley Federal del Trabajo de 1931, que ya se venía reconociendo con el presidente Elías Calles,
pero es hasta Pascual Ortiz Rubio cuando se promulga esta ley de 1931, que es la Ley Federal del Trabajo, que creo importantísimo, porque es aquí donde se deja más en claro los derechos a reunirse, a coordinarse, los derechos a la huelga, los derechos a exigir un trato digno y un salario digno para los trabajadores. En sí, la ley va enfocada a proteger a ese sector que se cree más vulnerable dentro de la economía, que es el empleado, y se le dota de derechos para poder participar y exigir lo que se cree que es digno y lo que se cree que se tiene derecho. De ahí, desde luego, que la ley se debe considerar como un proceso inacabado, porque la evolución de la sociedad a través de la tecnología, a través de los recursos, a través de la modernidad, pues también es algo que se va cambiando y va evolucionando. Asimismo, el trabajador tiene que adaptarse a estas evoluciones, a esta modernidad. Es por eso que no se puede considerar que la ley deba permanecer fija o permanecer pasiva ante la evolución de la comunicación, de las tecnologías y de la modernidad que se muestra en el mundo. Es por eso que en 1970 sufre una gran reforma también esta Ley Federal del Trabajo. Y siendo así, todavía me vengo más rápido, yo creo, acá al presente, porque es importantísimo cómo reconocer que la tecnología desde hace unos 15, 12, 10 años para acá nos ha ayudado mucho a que el trabajo pueda utilizar y pueda insertar tecnologías de la información, tecnologías que nos ayudan, como hoy mismo estamos tomando esta educación a través de internet, a través de herramientas como son las computadoras, los celulares, y ahora con la pandemia que acabamos de sufrir, pues aceleró este proceso moderno y que demuestra que el trabajo puede ser realizado desde cualquier localidad, puede ser cuando uno está en tránsito, siempre y cuando también otorgue pues un valor agregado y cumpla con lo que un contrato en lo individual o un contrato colectivo así lo exige también, y así uno también tiene el derecho a exigir salarios dignos y a exigir ese reconocimiento. Pero es importantísimo también reconocer, como lo que acaba de pasar el 1 de mayo del 2019, se da esa reforma como consecuencia de que México participa también en una actividad mundial a través de los tratados comerciales, a través de los convenios internacionales, los cuales tienen que ir de alguna manera adecuando la normatividad o la legalidad con la que se desarrolla nuestra comunidad, y no deja de lado, pues desde luego, esas leyes que regulan nuestro trabajo. Por eso mismo, en el 2019 México tuvo que reformar también la Ley Federal del Trabajo por un tratado que se tenía en todo el continente americano, y donde México no contaba con algunos cambios en lo que es la impartición de justicia laboral. Es decir, no había jueces en lo laboral, tanto en lo federal como en lo local. Y esa observación, por pertenecer a este Tratado Internacional de las Américas, se le hizo saber a México, estando el presidente Enrique Peña Nieto, y se propuso estas modificaciones, y es hasta el año pasado, hasta hace 2 años, que se logró esta reforma, lo cual nos indica que la Ley Federal del Trabajo, la ley laboral, que le da sentido al derecho laboral que estamos viendo en esta clase, debe de considerar siempre la posibilidad de evolucionar a cómo va evolucionando nuestra sociedad, a cómo se va insertando todas esas tecnologías de comunicación y de colaboración en esta red de trabajo para con lo que implica el sector laboral, y poder también evolucionar en los derechos que tiene el trabajador, pero tampoco nunca en perjuicio del sector productivo y generador de la riqueza de nuestra nación, para que haya una distribución de esa riqueza con salarios dignos, con prestaciones
que permitan impulsar el desarrollo profesional del empleado. Por eso creo importantísimo conocer esa historia del artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, de la Ley Federal del Trabajo y de la evolución que ha venido teniendo el área laboral, esa materia laboral en nuestro país. Pero importantísimo reconocer que pareciera que es un ente vivo que va evolucionando a cómo vamos evolucionando como sociedad, el ir conociendo cómo se expresa y cómo se desarrolla en otras partes del mundo, porque confirmamos que cada vez estamos más integrados y habremos de toparnos con esas evoluciones, y hay que estar en esa modernidad y hay que estar en esa actualidad. Esa es mi participación y considero que como primer ejercicio hace una muy buena reflexión y una muy buena introducción en la materia. Muchas gracias.